Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo 4 de Asesor en Acción. En este caso tenemos como invitado a Javier Peralta, abogado especialista en Derecho Seguro. ¿Cómo andas, Javier? ¿Cómo andas, Bruno? Bien, Co- bien, co- bien. ¿Contento de estar acá? Sí. Muy contento. Bueno, vamos a compartir muchas ideas valiosas para los productores de seguro que nos siguen. Totalmente. Así que bueno, primero que todo, no se olviden de suscribirse, pongan me gusta, comenten después que les pareció el video, eso nos motiva muchísimo para trabajar, así que por favor háganlo. En este caso, Javi, te quiero plantear para arrancar la charla lo siguiente. Tenemos un productor durmiendo un sábado a las 5 de la mañana, le suena el teléfono, en donde un cliente desesperado lo llama informando que tuvo un choque grande, en el cual también hay lesionados. ¿Cómo tiene que actuar el productor? ¿Cómo tiene que asesorar en esos casos? ¿Qué sugerencias podés hacer? Qué momento, ¿no? Qué situación, porque la persona que sale a la calle no está preparada para chocar, pero el productor tampoco está pensando que a las 5 de la mañana lo van a llamar para consultarlo sobre una cuestión de esta. Yo creo, Bruno, que en las cuestiones eminentemente de praxis del productor, de trabajo del productor o en cuestiones técnicas, es poco lo que se puede hacer en ese momento a las 5 de la mañana. Sí me parece importante brindarle tranquilidad. La contención afectiva o emocional en una situación de crisis, porque insisto, nadie sale pensando que va a chocar. Entonces me parece que esa función es clave y no es sustituible por ningún medio tecnológico. Te lo da un ser humano y te lo da el productor Tal cuando vos lo cual. llamas. Después, la primera cuestión básica que le diría es, bueno, obviamente que recabe toda la información posible vinculada al siniestro, al evento, que todos conocemos, pero que en esos momentos críticos por ahí nos olvidamos. Los vehículos intervinientes, que pidan las copias de tarjeta verde, de carnet de conducir. Hoy tenemos tecnología disponible, sacar fotografías, filmar Tal cual. videos en la medida que se pueda. Lo que pasa es que también tendrá que ver con la magnitud del evento, porque hay veces que si hay lesionados hay que ver hasta qué punto estás en condiciones de poder requerir toda esta información. De todas formas, cuando el siniestro tiene determinada envergadura, que hay lesionados e interviene autoridad policial o intervienen bomberos, esa información queda guardada, la recaba la autoridad que esté actuando y luego se le pedirá en su momento, si hay un sumario iniciado, una investigación penal, un sumario iniciado, se requerirá la información que sea necesaria. Y en esto también es importante otra cuestión. Hay que dejar que la autoridad actúe. Si Bien. viene la policía, acá en la ciudad de Córdoba se interviene la unidad de accidentología vial, si piden que los vehículos sean removidos y que sean llevados para ser peritados luego, hay que dejar que la autoridad actúe. No sé si te pasa por ahí de que la gente dice, Porque no quiero que me lleven el auto, porque después tengo que ir a buscarlo y es una complicación, un problema. bueno, por ahí lo que es un problema en ese momento, después es una solución a futuro. Y más cuando uno no es responsable Claro. y va a reclamar por esos daños. Porque toda esa prueba que tiene que muchas veces conseguirla uno mismo, queda almacenada en esa información, en ese sumario, que es de autoridad pública y que tiene una validez enorme al momento de hacer valer un derecho. Entonces, yo sé que en el momento uno dice, Che, me llevo el auto rápido, vámonos. yo sugeriría, y que el productor también lo haga, que la autoridad actúe y si hay que llevarse los vehículos, secuestrarlos para después ser peritado, que lo haga. Y por último, Bruno, ya no en el momento del siniestro, no en el momento del hecho, pero sí después una entrevista con el asegurado en la que se brinde una información detallada y precisa de qué pasó. A nosotros nos pasa hoy que tenemos complicaciones por ahí en instancias judiciales cuando la denuncia de siniestro no fue formulada correctamente. En la compañía de seguros. Exactamente. La denuncia tiene que ser formulada de manera lo más precisa posible, lo más clara y que se adecue a la realidad de los hechos que ocurrieron. Porque si bien eso no te determina la suerte de un proceso judicial futuro, tiene mucho valor, porque lo que uno dice apenas pasaron las cosas, por lo general son las que mayor trascendencia Relevancia tiene. tienen con lo que pasó. Entonces, una buena denuncia del siniestro hace que las cosas se simplifiquen, ya sea en el reclamo extrajudicial, ya sea en una instancia de mediación o en la vía judicial. Y ni que hablar en el tema CLEAS, que las denuncias sean lo Claro, más es clave. concordantes posible. Y ahí mencionas una buena denuncia. ¿Qué debería contener una buena denuncia? Obviamente los datos correctos de cómo fue, día, hora, lugar. Sí, en la medida de lo posible, viste, que los datos objetivos, el día de ocurrencia, la hora, los vehículos intervinientes, sean los certeros. En estos casos yo sugiero, si no se tiene precisión sobre algún dato, aclararlo, porque después se puede ampliar. Pero después uno tiene que ver también con la descripción de los hechos. Yo sobre todo hago hincapié en esto, en la descripción de los hechos. Porque los hechos, cómo se describen, son lo que van a después determinar la responsabilidad. Y la responsabilidad es la que va a determinar si vos tenés derecho a ser indemnizado
o no. Hay veces que las denuncias son simples y que las denuncias de ambos intervinientes en el siniestro coinciden, pero hay veces que no es así. Y no es así porque muchas veces cuando se tomó o cuando se pidió esa información no se transcribió de manera correcta o en un lenguaje que permita interpretarse como las cosas que ocurrieron. Hay veces que la redacción es defectuosa. Claro. Y después está sujeto a ser interpretado. ¿Qué quiso decir con esto? Entonces, una descripción de hechos correcta ayuda y facilita el recorrido posterior. Bueno, ahí mencionaste el tema de la denuncia, que muchas veces puede suceder que se contradice en algún punto lo que dice uno con lo que dice la otra parte del siniestro. En este caso, por ejemplo, en una situación como la que planteé al comienzo, ¿es importante si hay testigos tomar de los datos e informarlos en la denuncia, por ejemplo? Es trascendente. Es algo que yo recién no mencioné y te agradezco la acotación, porque es muy importante. Nosotros siempre le decimos a un cliente cuando va al estudio por una futura instancia judicial, por un accidente de tránsito, por un juicio de daños y perjuicios, que si bien uno tiene que probar en un juicio todo lo que dice, tiene que probar la ocurrencia del hecho, tiene que probar la responsabilidad de la otra parte, tiene que probar la extensión de los daños, y en esa labor probatoria hay muchos medios de prueba que diligenciar. En un juicio por accidente de tránsito, Bruno, el corazón de la prueba está dada por la pericia accidentológica y por la prueba testimonial. Es el núcleo Importante. central. Sin esas dos pruebas, el juicio se empieza a complicar en la faz probatoria, que es la que en definitiva tiene trascendencia a los fines de convencer a un juez de que resuelva a favor. El tema de los testigos, de las testimoniales, hay veces que uno las puede suplantar o subsanar. Hay ocasiones en las cuales tenemos una cámara de frente que toma Claro. absolutamente todo el evento. Ahí la testimonial empieza a ser un poco relativa. Pero no tenemos siempre esa fortuna. Hoy mucho más que hace 20 años atrás, pero Claro. no siempre pasa eso. Y el hecho de que quede la información suministrada en un sumario penal, viene la Unidad Judicial de Accidentología Vial en Córdoba, toma toda la prueba y queda asentada. Ahí lo que queda asentado son los datos objetivos de lo que vio la autoridad cuando llegó, pero la autoridad llega después del choque. Claro, Y muchas no veces la sé lo que dinámica pasó. es, claro, o sea, con eso vos lo que probás que ocurrió el hecho. Con eso vos lo que probás es que ocurrió el hecho, que es un paso adelante. Pero no probás la dinámica del hecho. Y la dinámica del hecho muchas veces te la da la prueba testimonial. Hoy tenemos un avance tecnológico, insisto, hoy tenemos fotografías, tenemos videos que se filman, pero siempre son posteriores al evento. Obviamente, el tema de las testimoniales es importante, pero también no siempre se cuenta, porque a veces no hay testigos, o a veces el testigo no quiere participar, Sí, porque le da involucrarse. miedo. Bien, entonces, volviendo a la escena que planteo. Lo llaman el productor en ese momento, siguiendo con tu sugerencia, tiene que estar calmo para poder transmitir tranquilidad a su cliente o sugerir que consiga todos los datos pertinentes, que ya lo hablamos, sacar fotos, tener registros, y acá te planteo dividirlo. Vamos a suponer que un siniestro leve, no interviene la autoridad policial, nadie. En ese caso, una buena práctica tal vez sería llamar al 107, por ejemplo. En un siniestro leve en lo que no hay lesionados o los lesionados son leves. Perdón, las lesiones son leves, siniestro con lesiones leves, quise decir. Siempre la participación de terceros que dejen registros o dejen asentado la ocurrencia de hechos siempre es importante. Siempre es importante. Después hay que ver cuando el 107, que depende del hospital de urgencia, llega, qué decisión toman según la Claro, sí, sí. magnitud de la Claro, porque gravedad de los... Claro. si consideran que es leve, cada uno sigue por su cuenta, si no, ahí se secuestran los autos y demás. Probablemente. Claro. Sí, ahí después dependerá, si es trasladado para que sea atendido en el nosocomio, que en este caso si se llama 107 será el hospital de urgencia. Bueno, ahí ya va a cambiar conforme a Sí, la cada hecho en gravedad. particular, claro. Pero sería una buena iniciativa. Y ahora bien, vamos con lesiones más grandes. Ahí sí lo que va a ocurrir es que va a intervenir accidentología, probablemente se secuestren los autos. Una pregunta que tal vez se le va a hacer al productor en ese momento, en el caso de que pase, es Che, ¿y cuándo me van a devolver a mí el auto? ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? Es una respuesta que no la va a poder dar el productor y tampoco la podemos dar nosotros como abogados, porque una vez que los vehículos son secuestrados y son llevados, en el caso de la ciudad de Córdoba, a la Unidad Judicial de Accidentología Vial, esto se hace porque en principio lo que ha acaecido ahí es un delito, que es el delito de que alguien ha tenido lesiones, que otra persona es responsable de esas lesiones, que por lo general, si la magnitud es leve, suele ser caratulado como lesiones culposas leves, y a partir de ahí el procedimiento en cuanto a la investigación de ese supuesto delito que ha ocurrido pertenece ya al ámbito público, al Ministerio Público Fiscal, a la Fiscalía que intervenga en turno, que irá dando las instrucciones. Por lo general, en la mayoría de los casos, Bruno, de siniestros en los cuales los lesionados son leves, los autos son retenidos, son peritados y en un plazo de una semana, 10 días, promedio,
puede ser un poco más, un poco menos, los vehículos son restituidos. Ahora, si tenemos un siniestro en la que hay lesionados graves o un siniestro en el cual han fallecido personas como consecuencia del accidente, la investigación penal para determinar ahí la responsabilidad de quienes intervinieron en el hecho probablemente lleve a que el fiscal de turno que actúe tal vez entienda que no corresponde todavía la restitución de los autos porque es materia de investigación qué pasó y esos vehículos son objeto de prueba para ver a partir de la pericia sobre los autos qué tipo o grado de responsabilidad puede haber existido de los intervinientes. Entonces puede pasar 2, 3, 4, 5, 6 meses. Hemos tenido hace poco un suceso notorio y público, un accidente grave en El Chacabuco. Córdoba, en Chacabuco. Bueno, yo no sé y quiero ser honesto, cauteloso, porque esto es materia de investigación y solamente lo conocen quienes están en esa investigación, pero probablemente ahí la prueba en esa investigación penal sea lo suficientemente trascendente para que los vehículos no sean liberados en un corto plazo. Va a depender de cada Cada caso. situación. Bueno, y suponiendo que un choque grande y que tal vez estemos, por ejemplo, frente a una posible destrucción total del vehículo asegurado, otra pregunta que le va a hacer el cliente, el productor es, Che, ¿y cuándo me va a pagar la compañía? Bueno, entiendo que primero tiene que salir de accidentología vial y a su vez la compañía va a esperar el sumario para determinar, por ejemplo, si el tema del colemia y diferentes cuestiones, ¿verdad? Sí, probablemente lo que las compañías en la práctica lo que hacen en esos casos es teniendo en cuenta que no tienen la información necesaria para determinar la existencia y la extensión del daño, si bien la existencia se presume, está en la denuncia, pero bueno, la compañía tiene facultades para informarse acerca del evento, del siniestro, para después determinar si corresponde o no una indemnización o si hay alguna causal de declinación de cobertura. Habitualmente lo que las aseguradoras plantean, Bruno, y les pasa en la práctica, es que interrumpen el plazo Claro. de los 30 días que tienen para pronunciarse en virtud del artículo 56 de la ley de seguros. Y cuando ocurren estos eventos en los cuales hay una investigación penal, una de las facultades que tienen las compañías es la de examinar actuaciones judiciales. Y tenemos un problema en la práctica que es complejo porque la ley de seguros le permite a las aseguradoras interrumpir este plazo que tiene para pronunciarse acerca del derecho del asegurado para examinar actuaciones judiciales. Ahora, cuando después, en el marco de la investigación, la Fiscalía Interviniente no permite que la aseguradora examine esas actuaciones, puede pasar un tiempo muy prolongado. Y ahí tenemos un problema porque, por un lado, está el derecho de la aseguradora a examinar esas actuaciones porque puede surgir tal vez de ahí una causal de declinación de cobertura, exceso de alcohol en sangre. Claro. Pero también está el derecho del asegurado a una respuesta en un tiempo razonable acerca de su derecho y a ser indemnizado. Bueno, esto no tiene una solución única, habrá que estar después a cada caso concreto, pero probablemente la compañía pretenda, entendiblemente, verificar si del sumario no surge alguna causal de exclusión de cobertura. Y después, si no existiese causal de exclusión de cobertura, habrá que ver en la extensión del daño si estamos o no ante un daño total y probablemente para eso la compañía deberá tener el vehículo a disposición para poder peritarlo y en Claro. función de eso hacer la evaluación correspondiente. Por eso, digamos, como productor no tenemos mucho para hacer más que explicar lo que acaba de decir, básicamente. Sí, No podemos acelerar el sumario, vamos a decirlo. no porque, insisto, acá lo que hay es una investigación penal por la supuesta comisión de un delito. Y esa acción, ese impulso a esa investigación, con todas las facultades que tiene, es del Ministerio Público Fiscal. Entonces, si entienden de que los vehículos tienen que quedar retenidos 2 meses, 3 meses, 4 meses, bueno, está dentro de las facultades de la autoridad pública, en este caso que investiga ese hecho, para hacerlo, independientemente que después el asegurado pueda ir a buscar un abogado y un abogado presentarse en el marco de esta investigación penal y decirle, mire, señor fiscal, yo entiendo que las condiciones dan para su restitución, pero en definitiva no será una decisión ni del asegurado ni del abogado que intervenga, sino será de la autoridad. Para no asustar al asegurado cuando el auto es retenido, en el 95% de los casos, en una semana ya está. lo tiene. Estamos hablando acá de casos que son graves, insisto, en el supuesto de lesiones gravísimas, siniestros con muertes, las cuales la investigación toma otro tamiz, otra relevancia, ¿no? Y mucho más cuando se hace pública, ¿no? Porque, bueno, Tal cual, como este caso. como en este caso. Bueno, y voy a la última pregunta que te hago. Invito a los productores que están viendo a suscribirse, a que pongan me gusta y comenten. Esta pregunta, podríamos hacer otra charla de estas hablando, pero vamos a suponer que tenía alcohol en sangre el conductor del vehículo, el asegurado, vamos a decir. ¿En qué grado afecta que haya tenido alcohol en sangre? ¿Se rechaza automáticamente o hay cuestiones a tener en cuenta? No, depende de la cantidad de alcohol en sangre que tenga, ¿no? Hasta 1 gramo de alcohol por 1000 de sangre, la póliza lo tolera y lo Y lo va cubre. a cubrir.
Entonces, esto es importante porque yo puedo tener un control policial en la avenida de circunvalación y tener una graduación alcohólica que implique tener una falta a las reglas que están impuestas al momento de conducir como requisito, alcohol cero, y tener una sanción administrativa por parte del Estado, pero tengo un siniestro o tuve un siniestro antes con la misma graduación alcohólica y la compañía de seguro me va a cubrir porque el alcohol que tenía en sangre está tolerado por Dentro la de la póliza. póliza. Sí, más, de hecho, en el caso del alcohol en sangre, hasta la misma póliza prevé que si el examen ha sido hecho con posterioridad, cuánto es la disminución por hora que tiene el alcohol en la sangre para poder determinar en la proyección si al momento del siniestro tenía más o menos de 1, ¿no? Dice que desciende 0,11 por cada hora. Claro, o sea, si el hecho ocurrió a las 5 de la mañana y más en el test de alcoholemia a las 10 de la mañana, pasaron 5 horas, 0,11 por 5 se suma al resultado Claro. que haya dado en el momento. Si el siniestro fue a las 5 de la mañana y el examen fue a las 10 de la mañana y me da 0,8, quiere decir que en el momento Que del siniestro estaba estaba por encima de sobrepasado. 1. Exacto, exacto. Esto también está previsto en la misma póliza. Las reglas de póliza o las reglas de la ley de seguros a veces nos alcanzan para solucionar estos conflictos, pero no todo está escrito. Y yo entiendo al asegurado, al damnificado en un accidente de tránsito, que va a buscar al productor y quiere respuesta porque quiere certidumbre. Me pasó tal cosa, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, Hay veces que se puede dar esta respuesta y hay veces que no, porque hay cosas que están sujetas permanentemente a ser interpretadas y que cuando son interpretadas, encima tenemos criterios diversos y lamentablemente, y yo lo entiendo en este caso al asegurado, que dice, ¿cómo puede ser que no me dé una respuesta si esto tiene cobertura o no tiene cobertura? ¿O cuál es la consecuencia de esta conducta? Bueno, a veces sí, a veces no. En el tema del alcohol en sangre como causal de declinación de cobertura está bastante reglado y tenemos herramientas como para dar cierta previsibilidad una vez obtenidos los resultados de esos exámenes de alcoholemia, si tenía o no cobertura al momento del hecho. Y acá por la duda cabe la aclaración que tal vez surja esta duda en quienes nos estén viendo. En el caso de haber ido, supongamos, con otro tipo de consumo, drogas y demás, directamente se declina cobertura. Sí, sí. No, De no hay hecho, tolerancia. no, de hecho te cuento una anécdota. Hace un ratito antes de venir para acá, justamente tenía la consulta, había llegado un cliente, una carta de documento de una aseguradora en la que había droga en el examen, lo extraen del sumario y estaba la carta de documento De rechazo. de rechazo. Recién, mira, justo antes de venir para acá lo vi, que no te dio tiempo ni siquiera de analizarla y bueno, No hay obviamente que tolerancia. estamos, no, ahí estamos ante una situación complicada. Sí, sí. Bueno, Javi, interesantísima charla. Seguramente los colegas van a estar también a gusto. Por favor, comenten si es así y seguramente te tendremos como invitado nuevamente si estás dispuesto. Cuando quieran. ¿Te Un sentiste bien, gusto. cómodo? Como siempre, como siempre. Sí, sí. Hablando de lo que te gusta, veo. Gracias a ustedes por dejarnos participar. Bueno, Javi, Un gusto. muchas gracias. Muchas gracias a los televidentes. Nos vemos en un próximo video. Gracias.